en este video el TP5 que nos quedó por ver, por conversar, el tema de la función inversa, ¿sí? Así que vamos a trabajar en este video con ese tema. Pero para empezar a hablar de función inversa, recordemos un poquito a qué le llamamos función, ¿sí? Vamos a empezar. Dados dos conjuntos no vacíos, A y B, se llama función a la correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento en el conjunto B. Supongamos que tengo el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por ABC. Si logro encontrar una relación tal que a cada elemento de A le hace corresponder un único elemento en B, a esa relación la llamamos función. Esta función está definida de A en B. A es el dominio de la función y B es el codominio. En B hay un subconjunto formado por los elementos que tienen alguna relación con los elementos de A. Ese subconjunto es lo que llamamos imagen de la función, ¿sí? Entonces, una función es una relación en la cual a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Fíjense que al elemento 1 le corresponde solamente A, al elemento 2 le corresponde solamente A y al elemento 3 le corresponde solamente C. Esto simbólicamente lo puedo escribir de esta forma. F de 1 es A o la imagen de 1 es A. La imagen del valor 2, la imagen de 2 también es A. Y la imagen de 3 es C. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Eso es una función, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿en qué casos voy a poder calcular la función inversa de una función? Bueno, una función tiene inversa si es biyectiva. ¿Y cuándo una función es biyectiva? Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Gracias Andrea, me quedó más claro. Bueno, veamos qué es una función inyectiva. Una función inyectiva es aquella que a cada elemento del conjunto A le hace corresponder un elemento distinto en el conjunto B. A cada elemento del conjunto A le hace corresponder un elemento distinto en el conjunto B. Simbólicamente puedo decir que F es inyectiva si para todo X, X1 perteneciente al conjunto A, todo X2 perteneciente al conjunto A, X1 y X2 no son el mismo valor, son distintos valores, entonces f de X1 tampoco es igual a f de X2. Fíjense esta función, x cuadrado. ¿Será una función inyectiva? Es decir, para todos los valores del dominio que yo tome, ¿siempre obtengo imágenes distintas? Y creo que no, porque si yo tomo un x1 igual a 1, cuando lo meto en la función, f de 1 me devuelve 1, la imagen es 1. Cuando tomo el valor menos 1, f de menos 1 es menos 1 al cuadrado, que también me da 1. ¿Lo ven? F de 1 y f de menos 1 son dos valores distintos del dominio, pero los dos tienen la misma imagen, no tienen imagen distinta. Entonces esta no es inyectiva. Una función es inyectiva cuando para cada valor del dominio, para dos valores distintos del dominio, obtengo imágenes distintas. ¿Está? En esta que yo puse acá y que es inyectiva, podría darse el caso que el dominio es A, el codominio es este y a lo mejor hay un D suelto por ahí. ¿Sigue siendo inyectiva esta función? Sí, ¿no? Porque a valores distintos del dominio le corresponden distintos valores en el conjunto del codominio, distintas imágenes, ¿sí? Nada más que el valor D me quedó ahí suelto. ¿Estamos? Bien. Dijimos
una función es biyectiva entonces si es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva ya está, valores distintos del dominio, obtengo valores distintos en la imagen. Vamos a ver cuándo una función es sobreyectiva. Y vamos a decir que una función es sobreyectiva cuando el codominio coincide con la imagen de la función. ¿Qué es esto? Haber dado un conjunto A, dominio, A, B, C, que tiene elementos A, B y C. La imagen está en el conjunto B y supónganse que son estos valores. Ese es el conjunto B. Entonces la función que se me ocurre a mí ahora encontrar es esta, por ejemplo. Dominio. El dominio está formado por los elementos A, B y C. El codominio está formado por los valores 1 y 2. Y el conjunto imagen, como podemos ver, está formado también por los valores 1 y 2. Entonces, una función es sobreyectiva cuando el conjunto imagen coincide con el codominio. ¿Y cuándo no sería entonces sobreyectiva? Y bueno, esta misma, por ejemplo, si le agrego un valor acá 3, este codominio no estaría coincidiendo con el conjunto imagen, por lo tanto, esa función no sería sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, entonces, el conjunto imagen coincide con el codominio. ¿Estamos? Dijimos, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos algunos ejemplos de funciones biyectivas entonces. Todas son funciones de A en B y para este primer caso el dominio es el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3. A 1 le corresponde la imagen A 2 le corresponde la imagen A y a 3 le corresponde la imagen B. En principio podemos decir entonces que esta función es sobreyectiva porque la imagen, el conjunto imagen, coincide con el conjunto del codominio, ¿sí? La imagen es la misma que el codominio. Pero hay dos valores distintos en el conjunto, dos valores distintos del dominio que tienen la misma imagen. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Con lo cual, no es biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Esta función es sobreyectiva porque el conjunto imagen coincide con el codominio, pero no es inyectiva porque hay dos valores distintos del dominio que tienen la misma imagen. Vamos a ver al segundo gráfico. También es una función definida de A en B. El dominio de la función está formada en el conjunto A por los elementos 1, 2 y 3 y el codominio, que es el conjunto B, tiene como elementos A, B, C y D. Para cada valor del dominio tengo un elemento distinto en el conjunto del codominio, en la imagen, ¿no? F de 1 es A, F de 2 es B y F de 3 es D. Para valores distintos del dominio tengo distintas imágenes, así que acá sí puedo decir que esta función es inyectiva, pero no sobreyectiva porque la imagen de esta función es el conjunto formado por los elementos A, B, D. C queda fuera, por lo tanto la imagen no coincide con el codominio, entonces no es sobreyectiva. Si es inyectiva pero no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Y la verdad que no sé, ya ni sé para qué me pregunto si es biyectiva. Bueno, si no es biyectiva, no admite inversa. Con lo cual, esta función no admite inversa. Esta función no admite inversa. Vamos a ver qué pasa con la última que tengo allá. La última función. Una función definida de A en B. Dominio, el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3. Codominio, el conjunto formado por los elementos A, B y C. Veo que para cada elemento del dominio las imágenes son distintas. F de 1 vale A, F de 2 vale B, F de 3 vale C. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Observo qué pasa con la imagen. El conjunto imagen es el conjunto formado por A, B y C, que también es el conjunto del codominio. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva.
inyectiva y sobreyectiva, quiere decir que esta función es biyectiva. Esta función es biyectiva y si es biyectiva, tiene inversa. ¿Cómo la calculamos? Después vemos. Pero yo sé que esta función tiene inversa. Vamos a mirar un poquito todos los gráficos. Volvamos al primero. Cuando hago la vuelta, tengo la función inversa. Fíjense qué pasa si tomo el valor a para la función, lo que sería la función inversa, ¿no? Yo sé que no tengo función inversa, pero fíjense qué hubiera pasado. Cuando yo pongo en la función inversa el valor de a, me devuelve dos valores distintos y eso no es una función. Dijimos que una función es aquella relación que a cada elemento del dominio le hace corresponder un único elemento en la imagen o en el codominio, ¿sí? Tiene una única imagen. Bueno, por eso en este caso, como la función no es inyectiva, no tiene inversa. Bueno, esta no tiene inversa. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo sí era inyectiva la función, pero no era sobreyectiva. Acuérdense que la función va de a en b, a cada elemento de a le corresponde un elemento en b, y la inversa me desarma lo que hizo la función original. Entonces, cuando voy a tratar de hacer la inversa, a me devuelve 1, y eso está bien. B me devuelve 2, y eso está bien. Y C no tiene ninguna relación con los elementos que serían su imagen. Entonces, acá tampoco tengo función, ¿sí? En la vuelta no tengo función. Esta no posee función inversa justamente porque no es una función biyectiva. Vamos a ver el último caso. La función era inyectiva y biyectiva. Para cada elemento de a, en la función original, obtengo una imagen en el conjunto B. A 1 le corresponde A 2 le corresponde B, a 3 le corresponde C. Si quiero hacer la vuelta, dada la función, quiero desarmar eso que hice, cuando yo haga la vuelta, a le va a corresponder 1, a B le va a corresponder 2, a C le va a corresponder 3. Esta sí es función. A cada elemento del dominio de la función inversa le corresponde una única imagen. ¿Ven por qué es importante que sea inyectiva? Es decir, que para valores distintos del dominio tenga distintas imágenes. ¿Y por qué es importante que sea sobreyectiva? Que la imagen coincida con el conjunto del codominio. ¿Sí? Bueno, nosotros para trabajar las funciones inversas vamos a trabajar con funciones biyectivas. Bueno, para finalizar entonces, decimos que si f es una función definida de a en b, es biyectiva, entonces admite lo que nosotros llamamos función inversa. Que se escribe como f a la menos 1 y está definida desde la imagen al dominio de la función anterior, es decir, de b en a. Tal que si yo hago f de b, me va a dar a. Cuando y solo cuando f de a sea igual a b. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es A y este es B. Pertenece al dominio, pertenece a la imagen de la función f. La inversa, ¿se acuerdan? Dijimos, nos deshace esa función original. Entonces, cuando yo hago f de b, obtengo a. Es la función inversa que está definida de b en a. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. No lo hacemos en este para que no quede tan extenso. En el próximo video hacemos un ejemplo numérico de cómo calcular la inversa de una función biyectiva.